Recientemente estuve en el avant-premiere de Immaculate o Inmaculada, como es su título para Latinoamérica, película que nos narra el extraño fenómeno que vive una novicia al trasladarse a un convento en Italia. La película ha estado en desarrollo desde 2014 y ahora que finalmente se ha podido estrenar es gracias a su protagonista principal, Sydney Sweeney. Ella había audicionado para el papel cuando aún era menor de edad, ya que el argumento original ocurría en una escuela secundaria y no en un convento. Tras su éxito en la serie Euphoria, tomó la decisión de convertirse en productora y comprar los derechos. La dirección está a cargo de Michael Mohan, quien previamente había trabajado con Sweeney en The Voyeurs en 2021. El guión se cambió para darle mayor presencia a la actriz y también para captar una audiencia más amplia. Y es así como llegamos a Immaculate, filmada principalmente en Roma, con guión de Andrew Lovell en su primer trabajo a nivel cinematográfico. Vamos a conocer la historia de Cecilia, el personaje de Sweeney, una novicia que se ordena monja en un convento de Roma. Cecilia llega por invitación del padre Sal Tedeschi, interpretado por Álvaro Morte, a quien conocemos por La Casa de Papel. Tras un sueño bastante perturbador, Cecilia comienza a sentir malestares y gracias a un análisis de sangre descubre que está embarazada. El hecho es considerado como un milagro por Tedeschi y por su cardenal, quienes pronto pondrán de su parte todo lo posible para que el fruto de este milagro pueda nacer. Sin embargo, poco a poco iremos conociendo la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo y seremos testigos de todo lo que Cecilia debe hacer por su seguridad y por la de la vida que lleva adentro. ¿Qué me gustó? La actuación de Sydney Sweeney. Sin duda, ella carga sobre sus hombros el peso de toda la película y logra que su personaje sea más que convincente. La locación y los decorados, tanto el convento en sí mismo como todo lo que han colocado en él se ve muy bien y aprovechan bastante bien esto en la historia. La música, buena selección de fondos musicales y de música coral que por momentos nos recuerda clásicos del terror italiano. Ahora, ¿qué no me gustó? Cabos sueltos. Hay muchos detalles que si bien no son vitales para la trama, quedan sin resolverse y esto puede ser frustrante. Y los giros argumentales. La película usa elementos tan conocidos de este tipo de historia que la revelación final puede terminar decepcionando. Pero a pesar de eso, creo que hay más en esta película que solo sustos. Para entrar en detalle no tengo más alternativa que ir a zona de spoilers, así que si quieren ver la película es mejor que den su like ahora y detengan el video. Caso contrario, entramos en zona de spoilers en 3, 2, 1, zona de spoilers. Immaculate es una película diferente a lo que uno podría esperar. Estamos acostumbrados a tantas películas de terror religioso con argumentos muy similares que esta película no tiene ningún reparo en llevarnos de la mano por la trama y hacernos creer que se va a tratar de otro caso del demonio engañando a todos para hacer que nazca un anticristo. Y es totalmente comprensible, ya que Immaculate se estrena en fechas muy cercanas a The First Omen, que como bien sabemos toca precisamente esta temática por ser precuela del clásico La Profecía. Pero aquí es donde tenemos que admitir que la película logra engañarnos. Hay varios aspectos que están ahí únicamente como clichés propios del género para despistarnos. Estos personajes con velo rojo que nos recuerdan a la monja, el hecho de que hay monjas con problemas mentales que parecen saber más de lo que parece, momentos de terror que resultan ser pesadillas, sexualización de los personajes que deberían infundirnos inocencia, en fin, todo lo necesario para el tráiler y las campañas de marketing. Por cierto que en Cineplanet tuvieron una buena activación que pude presenciar gracias a Mr. Panda que me regaló la entrada. También hay detalles que nos pueden hacer pensar en entidades sobrenaturales, en posesiones demoníacas y en anticristos buscando nacer, pero la verdad es que nada de eso está en la película realmente. Cecilia y todos en el lugar están convencidos de que esto se trata de un milagro, y que al tratarse de un bebé concebido sin intimidad estamos hablando de un nuevo enviado de Dios en la tierra. Cecilia entonces es tratada como una santa y hasta le hacen un traje que fácilmente nos evoca a la Virgen María. Sin embargo, aquí es donde la película nos deja ver que están cometiendo un grave error. No sé si porque el guionista no investigó lo suficiente o porque quieren que esta falla sea parte de la trama. Pero según la religión cristiana, la Inmaculada Concepción, que es de donde esta película toma su nombre, no tiene nada que ver con la concepción de Jesucristo. Por el contrario, es María de Nazaret la que fue concebida sin pecado original para ser la madre de Jesús. Alguna vez tienen que haber escuchado la frase Ave María Purísima sin pecado concebida, ahí lo tienen, bien clarito. Nuevamente quiero pensar que esto fue escrito así a propósito para dejar en evidencia que todo lo que están suponiendo no tiene ningún sentido, pero que su desesperación por formar parte de un milagro los está llevando por caminos errados. La cosa no termina ahí, porque luego nos enteramos de que este supuesto milagro no tiene absolutamente nada de divino, ya que el padre Tedeschi nos llega a explicar que él está detrás de todo esto. El convento alberga una reliquia,
uno de los clavos que sostuvo a Jesús en la cruz, y Tedeschi usó sus conocimientos de biología para extraerle ADN a este clavo y lo ha estado utilizando en experimentos con las monjas. Resulta que Cecilia no llegó ahí por casualidad, sino que ha sido investigada y seleccionada como sujeto de este experimento. Con esto se pierde cualquier posibilidad de que el embarazo de Cecilia se trate de una obra divina, sino que es la obsesión de Tedeschi por crear al nuevo salvador de la humanidad al estilo de Jurassic Park. Me surgen un montón de preguntas. La película nunca nos deja en claro en qué año estamos. Si bien hay electricidad y algo de tecnología moderna, ciertos detalles como personas fumando en lugares públicos, los tipos de sellos que utilizan, nos venden que tal vez estemos a lo mucho en mediados de los 80s. En ese entonces ya era posible extraer ADN de un objeto. Una sola persona con un laboratorio relativamente pequeño podía hacer eso. ¿Tedeschi tiene alguna garantía de que ese clavo hubiera sido conservado sin contaminación alguna para que el ADN extraído fuera en efecto perteneciente a Cristo? No hago estas preguntas tratando de desarmar el guión, sino para resaltar el inmenso margen de error que ha tenido Tedeschi todo este tiempo desde la base de su experimento. Esto definitivamente estaba condenado a fallar, y prueba de ello es que en determinado momento el padre muestra sus resultados fallidos en forma de fetos y recién nacidos completamente deformados. Aunque no lo vemos con detalle, y esto es algo que juega muy a favor de la película, esto es suficiente para que entendamos que este señor hace tiempo que perdió el rumbo. Aquí es cuando se empieza a sentir el terror en esta película. Hablamos de una persona en una posición de poder que ha estado valiéndose de la inocencia y la fe de Cecilia para satisfacer su ego y sentirse como un instrumento divino, sin mencionar que ahora no sabemos qué diablos es lo que está creciendo dentro de Cecilia. Tedeschi ha llevado al extremo a una mujer completamente devota, desgració su fe y la llevó a cometer actos que van en contra total de los votos que ella hizo como monja: desobedecer, mentir, robar y por supuesto matar. Hay un momento en la película en el que Cecilia encuentra una escritura en la pared que dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aunque esto en un primer momento nos hace pensar que ella no lleva en su vientre al Salvador, sino todo lo contrario, la verdad es que este pasaje se está refiriendo a Tedeschi, convertido en un corrupto por su propia soberbia, la cual disfraza como un mandato divino. Cecilia se encuentra en la urgencia de escapar de allí a como dé lugar, acabando con todo aquel que se ponga en su camino, y de paso se encarga de arruinar dos cosas. Una es el laboratorio, para que no se puedan hacer más experimentos, y la otra es el clavo, con el cual mata a Tedeschi, contaminando el clavo para que así nunca más se pueda intentar algo similar. La película termina con una secuencia sumamente intensa, en la que Cecilia logra huir para dar a luz por sí sola. Toda esta secuencia está hecha en una sola toma y nos demuestra la capacidad de actuación de Sweeney, quien nos llega a transmitir ese dolor mezclado con pánico. Nunca vemos al bebé y la verdad es mejor así. Podemos escucharlo hacer sonidos que, por decirlo mínimo, no suenan a un recién nacido sano. En los últimos segundos vemos a Cecilia tomar una enorme piedra, levantarla y soltarla sobre la criatura, pasando a una pantalla negra y a silencio antes de ver los créditos, dejando que un enorme vacío se apodere de nosotros. La conclusión. Immaculate no es una película tradicional de terror. Si bien durante la trama logra generarnos repulsión en momentos muy específicos, no hay muchos momentos en los que nos haga sentir miedo de una manera clásica. Pero en retrospectiva consigue dejarnos varias cosas en que pensar, particularmente en la cantidad de traumas que Cecilia debe haber acumulado hacia el final de la historia, y la difícil vida que le espera después de haber experimentado todo esto. Han jugado bastante bien con los elementos comerciales para venderla como una película de terror religioso, únicamente buscando atraer más público, pero su intención no es criticar a la iglesia. Recordemos que originalmente esta historia iba a ocurrir en una escuela secundaria. Siento que trata de mostrarnos el horror que puede provocar la corrupción del poder en personas muy específicas, tanto en el corrupto como en el objeto de su manipulación, y eso es algo que se queda en nosotros. Sin ser una película grandiosa, logra su cometido de ser un motivo de discusión. Si te gustó la reseña, suscríbete y comparte. Búscanos en tus redes favoritas y nos encontramos como siempre fuera del cine.